El bar quedó en silencio absoluto en el momento preciso en que el vaso de cristal se hizo añicos contra el suelo de madera gastada. Cada cabeza giró en dirección al estruendo. Cada par de ojos se fijó en la escena que se desarrollaba ante ellos. La mesera, apenas con 21 años recién cumplidos, temblaba de pies a cabeza. Su camisa blanca de trabajo estaba rasgada por las manos rudas de un extraño completamente ebrio. La joven permanecía congelada en estado de shock. Sus ojos abiertos de par en par reflejaban miedo, confusión y una profunda vulnerabilidad. Sus manos temblaban sin control mientras intentaba procesar lo que acababa de sucederle. Entonces, antes de que cualquier persona presente en el establecimiento pudiera siquiera pestañear o reaccionar de alguna manera, una silla pesada de madera chirrió con fuerza contra las tablas del piso desgastado por años de uso. Un hombre alto, de complexión imponente y cubierto completamente de tatuajes que serpenteaban por sus brazos musculosos, se levantó lentamente desde la cabina del rincón más oscuro del bar. Vestía una chaqueta de cuero negro desgastada por el tiempo y las carreteras, marcada con el distintivo inconfundible de los Hells Angels, esos símbolos que hacían que muchas personas cruzaran la calle cuando los veían venir. El hombre tronó sus nudillos uno por uno. El sonido resonó en el silencio tenso que había invadido el lugar. Dirigió su mirada penetrante hacia el hombre que acababa de lastimar a la muchacha, y con una voz baja, profunda y absolutamente mortal, pronunció las palabras que cambiarían el curso de aquella noche para siempre. Elegiste el bar equivocado esta noche, hijo. Y sobre todo, elegiste a la chica equivocada para meterte con ella. El reloj digital que colgaba sobre el mostrador principal parpadeaba al pasar la medianoche. Sus dígitos rojos proyectaban una luz tenue y casi fantasmal a través del ambiente cargado de humo y tensión del bar. Lucy había estado trabajando turnos dobles durante semanas consecutivas, acumulando cada centavo que ganaba, guardando cada propina por más pequeña que fuera. Todo ese sacrificio tenía un propósito claro y definido. Estaba ahorrando para pagar la matrícula universitaria de su hermano menor, quien tenía el sueño de convertirse en el primer miembro de su familia en obtener un título universitario. Lucy era el tipo de muchacha que sonreía a pesar del agotamiento que pesaba sobre sus hombros. Era de esas personas que siempre decían, está bien, no te preocupes, incluso cuando la vida claramente no estaba bien. Incluso cuando cada día representaba una batalla contra la fatiga, las cuentas sin pagar y la incertidumbre del mañana. El viejo bar ubicado en las afueras de Reno, Nevada, no era precisamente el lugar más seguro para trabajar hasta altas horas de la madrugada. Las paredes de madera oscura habían sido testigos de incontables peleas, discusiones acaloradas y situaciones peligrosas a lo largo de décadas, pero era todo lo que Lucy tenía en ese momento de su vida. Era su única fuente de ingresos, su tabla de salvación en un mar de dificultades económicas. Los motociclistas que frecuentaban el establecimiento no eran personas malas en el fondo de sus corazones, eran rudos en su apariencia externa, ciertamente intimidantes con sus chaquetas de cuero, sus tatuajes extensos y sus motocicletas rugientes, pero la mayoría de ellos trataban a Lucy con un respeto genuino. La saludaban con un movimiento de cabeza al entrar, dejaban propinas generosas y jamás se propasaban con ella. Algunos incluso se habían convertido en algo parecido a protectores silenciosos durante los meses que llevaba trabajando allí. Hasta aquella noche. La noche en que todo cambió de manera irrevocable. El hombre que cruzó la puerta del bar poco después de las 11 de la noche no era de los alrededores. Eso quedó claro desde el primer momento. Era alto, fornido, con ojos crueles que revelaban una maldad innata. Estaba ebrio más allá de cualquier punto de control o razón. Su risa cortaba el ambiente como un cuchillo afilado, penetrando por encima de la música country que sonaba desde la vieja rocola del rincón. Pidió whisky tras whisky. Su voz se volvía más ronca y amenazante con cada copa. Llamó a Lucy una y otra vez, haciendo que se acercara a su mesa con cualquier pretexto. Sus palabras apenas tenían sentido, distorsionadas por el alcohol que corría por sus venas. Lucy mantuvo la calma como siempre lo hacía. Había aprendido a lo largo de meses de trabajo en ese tipo de establecimientos que la mejor estrategia era mantener la compostura, servir con eficiencia y alejarse discretamente cuando la situación lo permitía. Intentaba cumplir con su trabajo y alejarse silenciosamente cada vez que era posible.
Pero el hombre la agarró de la muñeca con fuerza cuando ella intentó retirarse después de dejarle su última bebida. Sus dedos se clavaron en la piel delicada de la joven como garras, y entonces, sin advertencia alguna, sin provocación de ningún tipo, rasgó el botón superior de su camisa de trabajo con un movimiento violento y brutal. Una sonrisa perversa se dibujó en su rostro demacrado, mientras pronunciaba las palabras que helarían la sangre de cualquiera. Veamos ahora quién puede salvarte de mí, muñeca. Durante un momento que pareció extenderse por una eternidad, Lucy quedó completamente paralizada. El tiempo mismo pareció detenerse por completo alrededor de ella. Sus ojos se movieron rápidamente a través del bar lleno de gente, buscando ayuda, buscando alguna señal de que alguien intervendría, que alguien haría algo para detener lo que estaba sucediendo, pero todos habían quedado en silencio. Un silencio pesado, incómodo, lleno de miedo y parálisis colectiva. El hombre ebrio se rió con arrogancia, convencido de que nadie en aquel lugar se atrevería a intervenir. Pensaba que el miedo que inspiraba su tamaño y su comportamiento violento serían suficientes para mantener a todos a raya. Pero había algo que él no había visto en la penumbra del establecimiento. Algo que pronto descubriría de la manera más dolorosa posible. No había notado al grupo de hombres que permanecían sentados en la cabina de la esquina más oscura del bar. 4 hombres vestidos completamente de cuero negro, sus chaquetas marcadas con calaveras en llamas y alas rojas bordadas con precisión. El emblema inconfundible de los Hells Angels. El más alto de todos ellos, conocido simplemente como Ryder entre su hermandad, había estado observando a Lucy durante meses. No de una manera inquietante o inapropiada, sino más bien como un hermano mayor que vigila en silencio, cuidando discretamente de alguien que le recordaba un pasado que lamentaba profundamente. Alguien que representaba la inocencia y la bondad que él sentía que había perdido hace mucho tiempo en las carreteras polvorientas de su vida. Ryder se levantó lentamente de su asiento, con movimientos deliberados y medidos. Sus botas de motociclista golpearon el suelo de madera con un sonido que resonaba como truenos distantes en una tormenta que se aproxima. Los otros 3 motociclistas que lo acompañaban se pusieron de pie inmediatamente después de él, formando una línea intimidante de cuero negro y músculo. El bar entero contuvo la respiración colectivamente. La tensión en el aire era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Todos sabían que algo importante estaba a punto de suceder. Algo que se recordaría durante mucho tiempo. Acabas de cometer el peor error de tu miserable vida, dijo Ryder con una voz baja y escalofriantemente calmada. Sus palabras no eran una amenaza vacía, sino una promesa absoluta. El hombre ebrio se rió con desprecio, tambaleándose ligeramente mientras intentaba ponerse de pie para enfrentar al motociclista. ¿Qué vas a hacer tú, viejo decrépito? ¿Crees que me asustas con tu chaqueta de cuero y tus tatuajes baratos? Fueron sus últimas palabras coherentes de la noche. El puño de Ryder respondió por él. Un solo golpe. Un solo impacto devastador. El sonido del contacto resonó a través de todo el establecimiento como un disparo. El hombre golpeó el suelo con tanta fuerza que incluso la vieja rocola pareció tartamudear y detenerse por un momento, como si ella también estuviera en shock por lo que acababa de presenciar. El atacante quedó completamente inconsciente antes de que su cuerpo terminara de caer. Lucy dejó escapar un grito ahogado. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, no solo por el miedo que había experimentado momentos antes, sino por la sorpresa y el alivio abrumador de que finalmente alguien había dado un paso adelante para defenderla. Alguien había decidido que ella valía la pena, que su seguridad y dignidad importaban. Ryder se arrodilló junto a ella con cuidado, moviéndose con una gentileza que contrastaba fuertemente con la violencia que acababa de desplegar segundos atrás. Se quitó su chaqueta de cuero marcada con los colores de su club y la colocó suavemente sobre los hombros temblorosos de Lucy, cubriéndola y protegiéndola de las miradas curiosas. Con una voz sorprendentemente suave para un hombre de su tamaño y apariencia, le dijo: «Nadie te va a tocar de esa manera nunca más, muchacha. No mientras yo esté respirando en este mundo. Eso te lo prometo». La policía local llegó apenas unos minutos después de que alguien llamara al número de emergencias. Las luces rojas y azules de las patrullas iluminaron el estacionamiento del bar. Ryder no opuso resistencia cuando los oficiales lo interrogaron sobre lo sucedido. Les contó la verdad completa y sin adornos. Explicó exactamente lo que había presenciado y por qué había actuado de la manera en que lo hizo.
Las cámaras de seguridad del bar, afortunadamente, habían grabado todo el incidente desde múltiples ángulos. La evidencia era clara e irrefutable. El agresor ebrio había atacado a Lucy sin provocación. Ryder había actuado en defensa de otra persona. Los oficiales tomaron declaraciones de varios testigos que corroboraron la versión de los hechos. Después de revisar las grabaciones y escuchar los testimonios, decidieron arrestar únicamente al agresor, quien fue llevado a la estación con cargos de agresión y conducta desordenada. Pero aquella noche cambió algo profundo dentro del corazón y el alma de Lucy. Algo que ni siquiera ella sabía que necesitaba ser salvado o sanado. Había vivido tanto tiempo sintiéndose invisible, sin importancia, como si su existencia no tuviera valor real para nadie más allá de su hermano menor. Y en ese momento de violencia y miedo, alguien había demostrado que ella sí importaba, que valía la pena ser protegida, que su dignidad era algo por lo cual valía la pena pelear. Una semana después de aquella noche que cambió su vida, Lucy se presentó en el garaje donde los Hells Angels mantenían y reparaban sus motocicletas. Lo había localizado después de preguntar discretamente en el bar. Llevaba en sus manos temblorosas una bolsa de papel café, el tipo de bolsa simple que se usa para empacar almuerzos. Dentro había un pastel casero que había preparado con sus propias manos la noche anterior, después de terminar su turno en el bar. Había usado una receta de su abuela, poniendo todo su corazón en cada ingrediente. Ryder soltó una carcajada genuina y cálida cuando la vio llegar con su ofrenda humilde. Sus ojos, normalmente tan duros e impenetrables, se suavizaron notablemente. «No tenías que hacer eso, muchacha. De verdad que no era necesario», le dijo mientras limpiaba sus manos grasientas en un trapo viejo. Pero Lucy insistió con una determinación que no había mostrado antes en su vida. Sus palabras salieron con una sinceridad conmovedora. «Quería agradecerte, no solamente por lo que hiciste aquella noche al defenderme, sino por algo mucho más importante. Por recordarme que no soy invisible. Por hacerme sentir que mi vida tiene valor. Que merezco respeto». Los hombres del club intercambiaron sonrisas silenciosas entre ellos, esas sonrisas que hablan más que 1000 palabras. Para ellos, el mundo entero los había juzgado durante toda su vida como monstruos peligrosos. Criminales marcados con tinta en la piel. Forajidos sin corazón ni conciencia que recorrían las carreteras sembrando caos y destrucción. Las personas cruzaban la calle cuando los veían acercarse. Las madres apartaban a sus hijos de su camino. Los comerciantes los observaban con desconfianza en cada tienda. Pero aquella noche en el bar habían sido algo completamente diferente. Habían sido protectores. Guardianes de una muchacha joven que necesitaba desesperadamente fuerza prestada cuando la suya propia se había agotado por completo. Habían demostrado que debajo del cuero, los tatuajes y la reputación intimidante seguían siendo hombres con principios, hombres que sabían distinguir entre el bien y el mal, hombres capaces de hacer lo correcto cuando realmente importaba. Con el paso del tiempo, semana tras semana y mes tras mes, Lucy se convirtió en parte de la familia del club de motociclistas. La comenzaron a llamar cariñosamente Pequeño Ángel, un apodo que ella llevaba con orgullo y que le recordaba constantemente que pertenecía a algo más grande que ella misma. Lucy trajo una luz brillante e inesperada a un lugar que había estado envuelto en oscuridad durante demasiado tiempo. Comenzó a organizar eventos de caridad a través del club, convenciendo a esos hombres rudos de que usaran su influencia y sus recursos para hacer el bien en la comunidad. Organizaron colectas de alimentos para familias necesitadas. Prepararon comidas calientes para veteranos de guerra sin hogar que vivían en las calles de Reno. Ayudaron a los motociclistas más jóvenes y problemáticos del club a encontrar un propósito en sus vidas más allá del caos y la violencia que había definido su pasado. Lucy tenía un don especial para ver el potencial de bondad en las personas que todos los demás habían descartado como casos perdidos. Y Ryder, aquel hombre grande y rudo que había vivido según las reglas de la rabia y la violencia durante la mayor parte de su existencia, encontró algo parecido a la redención en la bondad incansable de aquella joven mesera. El hombre que una vez vivió guiado únicamente por la ira descontrolada, comenzó a aprender a vivir guiado por la razón y la compasión.
Los tatuajes que cubrían sus brazos musculosos, cada uno de ellos marcando un error del pasado, una pelea violenta, un momento de furia ciega, comenzaron a significar algo completamente diferente para él. Ya no eran solo recordatorios de fracasos y arrepentimientos. Ahora representaban supervivencia contra todas las probabilidades, segundas oportunidades cuando nadie más las ofrecía, lealtad inquebrantable hacia aquellos que realmente importaban. Los meses pasaron transformándose en una nueva rutina llena de propósito. Lucy seguía trabajando en el bar, pero ahora lo hacía con una confianza renovada. Ya no caminaba con la cabeza gacha, ni evitaba el contacto visual con los clientes difíciles. Sabía que tenía personas que la respaldaban, una familia elegida que la protegería sin importar qué. Los Hells Angels, a su vez, encontraron un nuevo sentido de identidad en su relación con Lucy. Ya no se definían únicamente por su reputación callejera o sus chaquetas de cuero. Se habían convertido en pilares de la comunidad en formas que nunca habrían imaginado posible. Ayudaban a cambiar llantas de automóviles averiados en la carretera sin cobrar un centavo. Escoltaban a mujeres solas a sus vehículos en el estacionamiento del bar durante las noches más oscuras. Se convirtieron en mentores para jóvenes problemáticos, que estaban al borde de tomar caminos peligrosos similares a los que ellos habían recorrido. Todo cambió cuando llegaron noticias de que el hombre que había atacado a Lucy había sido liberado de la cárcel después de cumplir varios meses de condena por su crimen. Las noticias se esparcieron rápidamente por el pequeño mundo interconectado de Reno. Todos en el bar, todos en el club, todos los que conocían la historia, esperaban que la violencia volviera a estallar. Anticipaban una confrontación brutal. Algunos incluso apostaban sobre cuánto tiempo pasaría antes de que Ryder y sus hermanos buscaran venganza contra el agresor. Pero lo que sucedió fue algo que nadie habría podido predecir en 1.000.000 de años. El hombre regresó al mismo bar una noche tormentosa de otoño. Entró con pasos vacilantes, visiblemente nervioso, sus ojos moviéndose de un lado a otro buscando caras familiares. Esta vez estaba sobrio. Sus ojos ya no mostraban aquella crueldad borracha que los había caracterizado la última vez. Pero tampoco mostraban arrepentimiento genuino. Solo miedo. Miedo a las consecuencias de sus acciones. Cuando Lucy lo vio entrar, todos esperaban que gritara, que corriera, que se escondiera detrás de Ryder y sus hermanos motociclistas. Pero en lugar de eso, algo extraordinario sucedió. Lucy dio un paso al frente primero. Calmada, valiente y firme como una roca. Caminó directamente hacia el hombre que la había aterrorizado meses atrás. Sus pasos eran seguros, su postura erguida, su mirada clara y directa. Se detuvo a apenas 1 metro de distancia del hombre que había intentado destruir su dignidad y su espíritu. El silencio que llenó el bar en ese momento era diferente al silencio de aquella noche fatídica meses atrás. Este silencio no estaba cargado de miedo paralizante, sino de expectativa y respeto. Todos observaban a la joven mesera que había encontrado una fuerza interior que ni ella misma sabía que poseyó alguna vez. Lucy lo miró directamente a los ojos sin pestañear, sin temblar, sin retroceder ni un solo centímetro, y entonces pronunció las palabras que resonarían en los corazones de todos los presentes durante años. «Ya no me asustas. Ni tú ni nadie como tú me volverá a asustar nunca más. Porque ahora sé algo que no sabía antes. Los hombres de verdad protegen a los demás. Los hombres de verdad usan su fuerza para defender, no para destruir. Y la verdadera fortaleza no está en causar miedo, sino en tener el valor de perdonar». El hombre no pudo mantener su mirada. Intentó decir algo, abrir la boca para pronunciar alguna excusa o justificación, pero las palabras murieron en su garganta antes de poder formarse. Sabía en lo más profundo de su ser miserable y cobarde que no había absolutamente nada que pudiera decir que hiciera diferencia alguna. Bajó la cabeza con vergüenza genuina, dio media vuelta con movimientos torpes y salió del bar para nunca más regresar. Nunca más se le volvió a ver por aquellos lugares. Ryder permaneció de pie varios metros detrás de Lucy durante todo el intercambio, observando en silencio con una mezcla de orgullo paternal y admiración profunda, brillando en sus ojos normalmente tan duros. Sus brazos permanecieron cruzados sobre su pecho amplio, sus músculos tensos y listos para intervenir si era necesario, pero no tuvo que mover ni un solo dedo, no tuvo que pronunciar ni una sola palabra de amenaza. No necesitaba hacerlo porque sabía algo que llenaba su corazón de una satisfacción que nunca antes había experimentado. Lucy ya había ganado la batalla más difícil de todas,
La batalla que se libra en el interior de uno mismo. La batalla contra el miedo, la duda y el sentimiento de impotencia que puede paralizar a una persona durante toda su vida si se lo permite. Esa noche, después de que el bar cerrara sus puertas y los últimos clientes se marcharan a sus hogares, Lucy y Ryder se sentaron juntos en el estacionamiento vacío. Las motocicletas de los Hells Angels estaban estacionadas en fila perfecta, sus cromados brillando bajo la luz plateada de la luna llena que colgaba en el cielo despejado de Nevada. Bebían café de vasos desechables, dejando que el silencio cómodo los envolviera. No era un silencio incómodo que necesitara ser llenado con palabras vacías. Era el tipo de silencio que solo puede existir entre personas que se entienden profundamente sin necesidad de explicaciones constantes. Finalmente, Lucy rompió el silencio con voz suave pero clara. Me salvaste aquella noche, Ryder, cuando pensé que nadie en el mundo se preocuparía lo suficiente por mí como para arriesgarse, cuando creí que era completamente invisible para todos. Ryder tomó un largo sorbo de su café, contemplando las estrellas que salpicaban el firmamento como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Una sonrisa pequeña y genuina curvó las comisas de su boca, marcada por cicatrices de peleas pasadas. Negó lentamente con la cabeza antes de responder. No, muchacha. Te equivocas completamente en eso. Tú fuiste quien nos salvó a nosotros. A mí y a todos mis hermanos del club. Nos recordaste quiénes podíamos ser si elegíamos serlo. Nos mostraste que nuestro pasado no tiene que definir nuestro futuro, que los errores que hemos cometido no son la suma total de nuestras vidas, que todavía podemos elegir hacer el bien en este mundo tan lleno de oscuridad. Lucy sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de miedo o de dolor, eran lágrimas de gratitud, de pertenencia, de haber encontrado finalmente un lugar en el mundo donde era valorada por quien realmente era. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, continuó Ryder, su voz tomando un tono reflexivo que raramente mostraba. Durante años, la sociedad nos miró como basura, como delincuentes sin remedio, personas que cruzaban la calle para evitarnos, madres que apartaban a sus hijos cuando pasábamos, comerciantes que nos seguían con la mirada en cada tienda sospechando que íbamos a robar algo. Y tal vez tenían razón en algunos casos. Hicimos cosas de las que no estamos orgullosos. Vivimos de maneras que lastimaron a otros, pero aquella noche, cuando te defendimos, cuando nos pusimos de pie por algo que era correcto y justo, algo cambió dentro de nosotros. Recordamos que todavía había algo de humanidad escondida debajo de toda esta dureza que hemos construido para sobrevivir. Los meses y años que siguieron trajeron transformaciones que nadie habría podido imaginar en aquella primera noche violenta. El capítulo de los Hells Angels en Reno se convirtió en algo legendario, pero no por las razones tradicionales de violencia y caos que normalmente rodeaban su reputación. Se hicieron conocidos por sus obras de caridad, por su disposición a ayudar a miembros vulnerables de la comunidad, por ser los primeros en aparecer cuando alguien en el vecindario necesitaba ayuda. Lucy terminó ahorrando suficiente dinero para enviar a su hermano menor a la universidad tal como había soñado. El muchacho se graduó con honores 4 años después, convirtiéndose en trabajador social dedicado a ayudar a jóvenes en riesgo, inspirado directamente por la historia de su hermana y los motociclistas que la habían protegido. Lucy misma eventualmente dejó el bar y comenzó a estudiar psicología, con el objetivo de trabajar con sobrevivientes de trauma y violencia. Quería usar su propia experiencia de sanación para ayudar a otros a encontrar su propia fuerza interior. Ryder, ahora varios años mayor y con algunas canas plateadas asomando en su barba, se convirtió en una figura paterna para docenas de jóvenes problemáticos en el área de Reno. Usó su historia, sus errores pasados y su eventual redención como herramientas de enseñanza. Les mostraba sus tatuajes uno por uno, explicando la historia detrás de cada marca en su piel, usando cada error como una lección sobre lo que no se debe hacer y cómo cada persona tiene el poder de cambiar su camino, sin importar cuán oscuro haya sido su pasado. El bar donde todo comenzó colgó una fotografía enmarcada detrás del mostrador. Era una imagen simple tomada durante uno de los eventos de caridad que Lucy había organizado. Mostraba a la joven mesera rodeada por los motociclistas del club, todos sonriendo genuinamente. Debajo de la fotografía alguien había escrito con marcador permanente: la familia que eliges es tan real como la familia en la que naces.
Mientras el sol del desierto de Nevada comenzaba a descender lentamente hacia el horizonte occidental, pintando el cielo con tonos brillantes de naranja, rosa y púrpura, que solo existen en esos momentos mágicos del atardecer, Lucy se encontraba de pie en el mismo estacionamiento donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar. Observaba la fila de motocicletas relucientes, cada una meticulosamente mantenida y pulida hasta brillar como espejos bajo la luz dorada del crepúsculo. Cada máquina representaba una historia, una vida, un camino hacia la redención. Ryder se acercó a ella silenciosamente, sus botas produciendo ese sonido familiar que ahora asociaba con seguridad en lugar de miedo. Se quedó a su lado, ambos contemplando el paisaje del desierto que se extendía interminablemente ante ellos. «Me salvaste una vez, Ryder», dijo Lucy en voz baja, apenas un susurro llevado por la brisa cálida del desierto. «Cuando más lo necesitaba. Cuando pensé que nadie vendría a ayudarme». Ryder negó con la cabeza una vez más, como lo había hecho tantas veces antes cuando ella decía eso. «No, pequeño ángel, ya te lo he dicho. Tú nos salvaste a nosotros. Nos diste una razón para ser mejores hombres. Nos mostraste que el respeto se gana haciendo lo correcto, no inspirando miedo». Lucy sonrió con esa sonrisa que había aprendido a recuperar después de aquella noche oscura. Una sonrisa que ya no estaba cargada de agotamiento o resignación, sino de genuina paz interior y propósito. «Tal vez nos salvamos mutuamente entonces», sugirió suavemente. «Tal vez eso es lo que significa realmente la familia. Salvarnos unos a otros cuando el mundo se vuelve demasiado oscuro para enfrentarlo solos». Ryder asintió lentamente, sus ojos arrugándose en las esquinas con una sonrisa que raramente mostraba al mundo exterior. «Tal vez tengas razón en eso, muchacha. Tal vez tengas toda la razón, porque a veces, en este mundo imperfecto y complicado, los héroes visten cuero desgastado y llevan cicatrices en lugar de capas brillantes y medallas. A veces, las personas que la sociedad teme más profundamente son precisamente las que todavía creen en hacer lo correcto cuando todos los demás miran hacia otro lado. A veces, los ángeles tienen tatuajes que cuentan historias de errores pasados y redención ganada con esfuerzo. Y a veces, solo a veces, el momento en que alguien intenta quebrarte por completo resulta ser exactamente el mismo momento en que finalmente descubres tu verdadera fuerza. La fuerza que siempre estuvo allí, esperando pacientemente a ser despertada, esperando a que tuvieras el valor de reclamarla como tuya. Esa noche en el bar cambió muchas vidas de maneras que nadie habría podido predecir. Lucy encontró su voz y su valor. Ryder encontró su redención y su propósito. Los Hells Angels encontraron una manera de honrar sus principios de hermandad, mientras servían a algo más grande que ellos mismos. Y todos juntos demostraron que la verdadera fuerza no proviene de inspirar miedo en los demás, sino de tener el coraje de defender lo que es correcto incluso cuando nadie más lo hará. El legado de aquella noche continuaría resonando a través de los años venideros, tocando incontables vidas e inspirando actos de valentía en los corazones de aquellos que se sentían impotentes. Porque al final del día todos necesitamos que alguien nos recuerde que somos vistos, que somos valiosos, que merecemos ser protegidos, y todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de ser esa persona para alguien más. Solo tenemos que elegir dar ese paso adelante cuando más importa.